Quiero solo recordar en este momento o compartir con ustedes lo que yo creo es un ejercicio interesante que está llevando un país de la región de planificación de largo plazo. No sé si ustedes lo conozcan, es la República Dominicana, que hace alrededor de unos 8 años generó todo un proceso de discusión, de consulta con la ciudadanía para generar una visión de futuro del país. Y después de unos casi 4 años, construyeron esa visión de futuro, esa dominicana a la que aspiran los dominicanos en el 2030. Eso fue un ejercicio de prospectiva que podría haberse quedado ahí como una orientación, como una guía, una ruta de navegación para quienes fueran las autoridades de los gobiernos subsiguientes. Pero los dominicanos dieron el paso siguiente, que fue convertir a esa visión de largo plazo como un objetivo de política pública. Y legislaron, emitieron decretos, leyes y, digamos, de alguna manera blindaron esa Estrategia Nacional de Desarrollo, END 2030, la blindaron frente a los vaivenes políticos, cambios de gobierno, etc. Y para mí es un ejercicio que habrá que seguir, que habrá que observar, y todavía falta mucho. Algunos ya quizás no estaremos en el 2030, pero será bien interesante ver cómo ellos han ido transitando por esta carretera, cómo hoy están en un proceso de evaluación y seguimiento, y cómo efectivamente, si se trata de un proceso de construcción de una visión que sea participativa, tiene, en mi opinión, una probabilidad relativamente alta de mantenerse como un objetivo de la política pública. No importa que cambie el gobierno, porque va a haber una ciudadanía y unas instituciones que van a exigir mantener ese rumbo. Y claro, no es que sea una carretera estrecha, es una autopista que tiene varios carriles, que tiene una meta que todos comparten y que además no es tan difícil, creo yo, definir, porque aunque haya muchos grupos de interés, todo el mundo va a estar de acuerdo en que Costa Rica en el 2030, para poner un ejemplo, ¿verdad?, tenga un PIB per cápita que le gusta de $25,000, que tenga un nivel de pobreza extrema del 2% o que se haya erradicado, o que la pobreza absoluta que usted dice que prácticamente no se ha movido, que se haya descendido al 10%, en fin, elementos, variables fundamentales que atraen la convergencia de los grupos de interés que en otros ámbitos pueden tener diferencias insalvables. Una de las grandes, en mi opinión, puntos es esto del pacto fiscal. Ahí es donde yo creo que podría uno encontrar las mayores dificultades. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Ese sería un comentario sobre la importancia de articular estas visiones de largo plazo. Porque además, o sea, yo no sé, a mí me parece elemental, ¿no? Si decimos planificación, si no tenemos una meta, ¿para qué planificamos? Tenemos que tener un horizonte. Claro, en cada gobierno se planifica lo que compete al gobierno. Yo creo que eso es lo que hay que trascender. Hay que planificar para un estadio de desarrollo mucho más adelante que lo que es un periodo de gobierno, sobre todo cuando son 4 años apenas, es muy poco tiempo para alterar las tendencias. Y claro, también hay todo un reto de trabajar con la clase política que difícilmente va a pensar para pasado mañana. La clase política está en el hoy, no piensa mucho en el mañana, porque hoy es su prioridad, hoy está buscando los votos y prometer para dentro de 15 años no le va a traer ni un voto. Entonces, ¿cómo llevar el discurso de un proyecto de largo plazo al discurso de los políticos? Yo no sé, no tengo la respuesta, pero sí creo que es una pregunta importante. Lo del territorio es absolutamente fundamental.
Creo que en América Latina, en la década de los 2000, cuando entró fuerte el consenso de Washington, justamente el consenso en la región era, bueno, creo que también Pavel Muñoz lo mencionaba en la mañana, dejemos que el mercado haga la tarea. Pero en el territorio, ¿quién se encargó de los territorios? La política pública, no hubo planificación. La planificación en el territorio surgió de los gobiernos locales, de las fuerzas vivas locales, tanto los municipios, cantones, como también asociaciones de ciudadanos, ONGs. Y hay toda una literatura de los 90, que hablan del surgimiento de estas estrategias de desarrollo local. Pero hoy, 2014, tenemos, como yo decía, creo, un Estado que se vuelve a preocupar por una visión integral del desarrollo que incorpore a los territorios. Y hoy, desde lo nacional, se trabaja también para el desarrollo local. Ojalá conjuntamente con las propuestas que se tienen desde lo local. Pero desde luego que es un elemento fundamental, así como lo es la participación ciudadana, sin la cual yo les puedo garantizar que no hay rumbo para la planificación. La planificación de los 50, 60 y 70, en donde se reunían un grupo de expertos medio sabios a elaborar planes, programas, proyectos, sin ninguna consulta ciudadana, eso no va más. Eso no funciona. Pueden tener el mejor plan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conceptual, analítico, pero si no fue un proceso que incluyó a la ciudadanía, no va a ningún lado. Y lo último es lo del Estado. Creo que sí, creo que la planificación precisa de un Estado fuerte, de más y mejor Estado. Daría para otra conferencia, pero lo que tenemos en América Latina a veces difiere mucho de lo que sucede en otros países. ¿Cómo se planifica? En Europa, por ejemplo, ustedes si revisan el organigrama de las administraciones públicas de Alemania, del Reino Unido, de Francia inclusive, de Italia, no van a encontrar un ministerio de planificación, pero sí van a encontrar un Estado fuerte que planifica en sus diferentes áreas de gobierno, que ve el futuro, que tiene además a la Comisión Europea, que tiene en su seno un órgano que continuamente está explorando el futuro y retroalimentando a los miembros de la comunidad en sus políticas de desarrollo. ¿Y qué decir del territorio? Si en algún lugar se planifica el territorio es en Europa. Así es que, gracias por sus preguntas. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí. Perdón, ustedes digan, yo… Buenas noches. Es ahondar un poco más sobre el tema de la carga tributaria. No sé si usted tiene conocimiento de cómo fue ese proceso en esos países de la OCDE para pasar progresivamente a este modelo, porque por supuesto tuvo que haber tenido oposición, como la tendrá aquí cuando lo intentemos, pero cómo ellos lograron superar esa oposición y empezar a cambiar este coeficiente de Gini. Y también me interesa que vi en América Latina que Argentina, Uruguay y Brasil, a pesar de que no es un cambio drástico, sí hay un cambio ahí entre el coeficiente de Gini, que a qué se debe esto. Y una última pregunta conceptual, ¿qué quiere decir cuando ahí lo vi que decía mercado laboral segmentado? Esas tres cosas nada más. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, creo que hablar de cómo fue el proceso en la OECD no es un proceso que fue, digamos, ni simultáneo ni muy homogéneo, pero yo creo que lo que fue determinante fue la constitución
de la Unión Europea, de un proyecto común, de una visión de una Europa unida, próspera, desarrollada, cohesionada. Y esto, después de siglos de enfrentamientos, de recién terminada una guerra mundial que dejó millones de muertos. Yo creo que después de tanta historia atrás, hubo un momento de decisión fundamental en Europa que empezó por la unión del carbón. No sé si ustedes sepan la historia de la Unión Europea. Por la unión de los productores de carbón fue lo que dio origen después a la propuesta de tener una Europa unida. Y al plantearse como gran objetivo la convergencia, necesariamente tenía que haber un pacto fiscal para redistribuir recursos y riqueza de las regiones más ricas a las menos favorecidas. Y esto permeó en toda la comunidad europea, una civilización milenaria, y también el mostrar que la intervención del Estado daba resultados en esa disminución del coeficiente de Gini. Porque la verdad es que cuando yo muestro ese gráfico, no quiero decir que como el Estado en América Latina no interviene eficientemente, entonces que nos olvidemos de eso. No, mi inferencia es propiciemos que nuestros estados sean más eficientes, pero eso requiere ciertamente un sector privado, una ciudadanía que también confíe en que el pagar impuestos, el cumplir con esa obligación es de beneficio para todos. Lamentablemente, yo creo todavía en América Latina tenemos grupos de opinión cuyo bienestar deriva de esa desigualdad. Hay gente que no está dispuesta a jugársela por un proyecto de desarrollo igualitario, porque entonces su posición de privilegio menguaría, ¿no? O sea, vivimos muchas veces en unas sociedades de privilegios y los europeos son muy austeros en general. Basan su bienestar no en si tengo 3 autos último modelo o si tengo una oficina de 70 metros cuadrados. Son otros los valores. Yo creo que eso permeó mucho también en el proceso europeo. Luego la segunda era sobre las disminuciones del Gini en Argentina, Uruguay y Brasil. Bueno, cada país de nuevo tiene su explicación. Argentina, antes de la crisis que sufrió en los 90s y principios de los 2000, era una economía, un país muy igualitario, una clase media muy potente. Sufrió mucho en los 90 y ahora se ha recuperado. Porque el gobierno, desde el 2003, tiene una política social prioritaria para disminuir la pobreza y la desigualdad. O sea, ha sido una política deliberada si ustedes observan los gráficos, Uruguay, Brasil y Argentina son los 3 países que también tienen la mayor carga tributaria. ¿Sí? A ver si no me equivoco. Es que aquí no están todos. Está Uruguay. Sí, vean ustedes, no, pero este es el Gini. No, es que hay un gráfico, este mismo por país, en donde ustedes pueden ver que Uruguay, Argentina y Brasil son los países que en América Latina tienen la mayor carga tributaria y por lo tanto tienen ese margen de maniobra para hacer políticas sociales, redistributivas y de combate a la pobreza. Por eso Brasil también sacó a 38 millones de brasileños en menos de 10 años de la pobreza. Lo tercero, el mercado laboral segmentado. ¿Qué es esto? Es una característica del mercado de trabajo en América Latina muy estructural
y muy difícil de romper y que está estrechamente ligada a lo que la CEPAL ha denominado la heterogeneidad estructural de nuestros aparatos productivos. En esencia quiere decir que los diferentes segmentos en el mercado de trabajo difieren mucho en salarios, en productividad, en capacitación. Y para irme a los extremos, solo quiero poner como ejemplo un empleado típico, un trabajador típico en una empresa automotriz multinacional frente a un trabajador en una microempresa que se dedica a elaborar muebles de madera, por ejemplo. La productividad que tiene el trabajador de la industria transnacional automotriz es mucho más elevada porque tiene a su disposición entrenamiento, capacitación, tecnología, bienes de capital que no tiene el otro trabajador, que muchas veces está en el sector informal, no tiene seguridad social, no tiene acceso a programas de capacitación, entrenamiento, no paga impuestos tampoco, está en la informalidad. Entonces, estoy poniendo los extremos, pero así es la realidad latinoamericana. En el medio tienen ustedes una mezcla de destrezas, de productividades, pero esas diferencias son enormes en América Latina y hemos hecho el estudio de esas mismas diferencias en los países desarrollados y son mucho menores. Un trabajador en una empresa pequeña en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, etcétera, tiene una productividad que no es muy distinta de la de un trabajador que está en la Fiat o en la Volkswagen en Alemania. Esa es la segmentación del mercado de trabajo. Buenas noches. Yo quería preguntar o pedirle que ahondara un poquito más en la relación que hay entre el crecimiento, el PIB per cápita y el coeficiente de Gini, porque como usted nos presentaba, Costa Rica ha habido un crecimiento acelerado y triste de la desigualdad, ¿verdad? Desde el 90 para acá, mientras que la pobreza se ha estancado, como decía el profe Giovanni, el 20% en el 90, el 20% hoy. Si bien es diferente, pero el dato duro sigue ahí, ¿verdad? Entonces pasa que algunos generadores de opinión, algunos políticos nos han dicho que sí, está bien, eso es un problema, pero el PIB per cápita ha crecido considerablemente. Entonces que no es tan importante la atención del coeficiente de Gini que viene en franco aumento, en deterioro. Entonces tal vez para que nos apuntalara ahí un poquito en la importancia de la igualdad de sociedades más igualitarias. Claro. La verdad es que es un modelo distinto, válido. Puede haber sociedades que opten por privilegiar el crecimiento sin distribución. Y es lo que yo les decía, hay sociedades que derivan su bienestar de la diferencia respecto de otros segmentos de la sociedad en su ingreso. Por supuesto que los que están abajo no van a estar muy felices, pero nosotros estamos apostando por ese modelo de desarrollo con igualdad porque además creemos que cada vez está más vigente en América Latina y cada vez vemos una sociedad más solidaria, participativa e interesada en llegar a estos estadios de desarrollo con igualdad. Ahora bien, no tiene por qué estrictamente estar asociado el crecimiento del PIB per cápita con la mejora en el Gini, como lo hemos visto y usted lo demuestra con la aseveración que hace. Entonces, por eso, si el modelo que queremos con el pacto social que se establezca, sea explícito o implícito, es uno de crecimiento con igualdad, necesitamos al Estado, porque insisto, el mercado no lo va a regular. Yo creo que Costa Rica se la ha jugado estratégicamente por la educación, por el cuidado ambiental y por la igualdad.
Para mí, un país que hace 60 años decide eliminar al ejército y apostar todo por la educación, es un país que apuesta por la igualdad. Porque si hay algo que trae igualdad, es la educación. Si hay algo que separa a un joven o un niño de otro en términos de su futuro, es la educación. Entonces yo creo que en Costa Rica la apuesta es el desarrollo con igualdad, y prueba de ello es que hace 20 años o hace 10 años era, como yo lo mostraba en la gráfica, el país que tenía el Gini más bajo de América Latina. Ya no importa dónde esté, pero ya lo vieron. Entonces, por razones que ustedes conocen mejor que yo, en los últimos tiempos se ha deteriorado el Gini. Y según me contaba uno de ustedes, tiene que ver con la educación también, con una disminución del acceso a la educación de una porción de la población más pobre, según entiendo algunas investigaciones que han hecho acá en la universidad. Pero eso lo digo de oídas porque no lo puedo demostrar. Lo que sí creo es que el trabajo para recuperar una tendencia hacia una menor desigualdad es un trabajo de mediano o largo plazo. Como yo les decía, los programas de combate a la pobreza suelen dar resultados en el muy corto plazo, pero disminuir el Gini en 1 décima, en 2 décimas, puede costar 5 años. Ahora, no solo, todo esto del Gini que yo estoy hablando aquí es el Gini en materia de distribución del ingreso. Hay muchas otras dimensiones de la desigualdad que no debemos olvidar. Por ejemplo, la desigualdad en el territorio, ¿sí? La desigualdad de género, de etnia, la desigualdad en el acceso a la educación, a la salud. No hablamos de esto, pero muchas veces nos preguntan, bueno, ¿qué es esto de la igualdad? ¿Qué es lo que propone la CEPAL? No proponemos que todos seamos iguales, por supuesto que no. En cada caso, es un principio basado en derechos, y en cada caso admite una expresión distinta. En el mercado de trabajo, ¿qué queremos? No queremos que hoy salga un líder, un presidente, y diga, desde hoy todos los trabajadores van a tener el mismo salario. No. Eso no es viable, pero sí es viable decir, hoy vamos a emprender un programa de capacitación, de fortalecimiento de la productividad, para que aquellos segmentos del mercado de trabajo que están muy retrasados en cuanto a capacitación, eleven su nivel de destreza, y entonces podamos pensar en una convergencia de salarios y que tengamos a igual trabajo, igual salario, hombres y mujeres. De eso hablamos cuando hablamos de igualdad. Cuando hablamos de salud, la salud es un derecho al cual debería tener acceso toda la población, independientemente del régimen de contribuciones, de pensiones, etcétera. Debe de haber un acceso universal a la salud como a la educación. Así que eso es un poco lo que… ¿Sí? Bueno, pues espero que vengan mañana para seguir con los temas. Muchas gracias, don Jorge, por sus valiosos aportes en este día. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron y participaron el día de hoy, y los invitamos a seguir participando de las diferentes actividades que tenemos programadas con motivo de esta celebración. Pasen todos y todas muy buenas noches.